Muy buenos días, querida iglesia, ¿cómo están? ¿Están con frío? ¿Con calor? Les tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre un termómetro y un termostato? A thermostat and a thermometer, what's the difference? El termómetro toma la temperatura y nos informa qué temperatura tenemos, si es que está muy frío, si es que hay fiebre, si es que hay calor. Pero el termostato no solamente que nos indica la temperatura, sino que el termostato es un control que pone la temperatura que nosotros le decimos que tiene que poner. Sets the temperature of the room. El termostato realmente tiene poder, tiene influencia en un lugar, en una casa, en un lugar. Lo que la Biblia nos quiere enseñar el día de hoy es que los líderes de una iglesia no son un termómetro, sino que son un termostato. ¿Sí me explico? Los líderes de una iglesia están encomendados por el buen pastor para decir, esta es la temperatura, por aquí es, allá hay pan, allá hay pastos verdes que realmente son pastos suculentos que te van a alimentar, allá está caminando el buen pastor, por aquí es, síguele. Amén. Esa es la enseñanza del día de hoy y la figura central que nos da. Finalmente estamos concluyendo esta serie del buen pastor en lo que tiene que ver con ahora sí, cómo vamos a pastorear la iglesia. Si alguna vez usted pensó, el pastor siempre me está predicando a mí y lo que yo tengo que hacer, el día de hoy este mensaje es específicamente para mí, para el pastor Rodrigo, para los líderes de la iglesia, para los directores, para los maestros, para cualquier persona que está enseñando aquí en la iglesia. Específicamente es para los pastores. Y ese es el mensaje que vamos a ver hoy. Porque dentro del cristianismo, dentro de la Biblia, la figura central dentro de la iglesia que nos ilustra cómo es el verdadero liderazgo cristiano es esta figura del pastor, de ser pastoreados, de ser pastoreados, así como Jesús pastorea a su iglesia, así como Jesús, como el buen pastor, como Dios pastorea a su pueblo, así mismo todos los líderes debemos imitar a Dios, imitar a Jesús en la manera en que Él lo hace. Y vamos a verlo de tres maneras. Vamos a ver ese llamado que se nos hace a los líderes a pastorear, con qué corazón debe hacérselo, de qué manera, cómo debe hacerse ese pastoreo y finalmente, cuál es la recompensa, porque es una obra muy linda, es una obra que trae mucha satisfacción, es una obra que trae mucha alegría, mucho gozo a nuestras vidas como líderes. Pero al mismo tiempo hay la Biblia y particularmente el pasaje del día de hoy habla de una corona especial, una corona venidera. Así que vamos, antes de leer la palabra de Dios, ¿les parece si oramos y le pedimos dirección al Señor? Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Padre amoroso, porque podemos disfrutar de tu santa palabra. Padre amoroso, por lo general, tu Biblia, tu santa palabra habla al pueblo de Dios de manera general, pero en esta ocasión me está hablando a mí, está hablando al pastor Rodrigo, está hablando a los líderes de nuestra iglesia, a los futuros líderes de nuestra iglesia. Padre, te quiero pedir que tú nos enseñes, que tú nos reprendas, que tú levantes nuestra mirada hacia el buen pastor, que es nuestro modelo, que es nuestro ejemplo a seguir. Padre, si es que hay alguien aquí que tiene el deseo de liderar, Señor, te pido que esto sea de una manera clara y de una manera maravillosa, atractiva, en la que una persona pueda decir, Señor, yo quiero llevar a cabo ese ministerio. Padre amoroso, si es que hay alguien que ya ha decidido servirte como líder en la iglesia,
Señor, te quiero pedir que tú le des el corazón, le equipes y le des esa mirada en la gloria que ha de venir. Que el corazón que está en Jesús, nuestro buen pastor, esté también en nosotros. Enséñanos por el poder de tu Espíritu Santo y a través de tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, en esta hora, me regocijo con ustedes recibiendo la palabra, yo en primer lugar, aún con mayor intención. Así que vamos, como decíamos, vamos a dividirlo en tres. Bueno, en primer lugar, nuestro pasaje está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Primera de Pedro, uno de los últimos libros de la Biblia. Si ustedes ven en mi Biblia aquí, uno de los últimos libros de la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Si es que ya lo tienen, va a ser proyectado en la pantalla también. Nos podemos poner de pie en señal de reverencia a la palabra de Dios y a nuestro Dios que la inspiró. Dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta es la palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Entonces, en estos primeros versículos vemos que ¿quién está haciendo este llamado a los pastores? ¿Quién está haciendo este llamado a pastorear? Cuando dice allí la palabra, el versículo 2, apacentad la grey de Dios. Grey es rebaño. En inglés dice simplemente shepherd the flock of God, el rebaño. Es una palabra, estoy leyendo de la versión Reina Valera, que es un poquito más antigua. Grey quiere decir rebaño. Apacentar, pastorear. Cuiden del rebaño de Dios. Cuiden del rebaño de Dios. ¿Quién está haciendo este llamado? El llamado a pastorear lo hace nada más y nada menos que San Pedro. El apóstol Pedro, el discípulo de Jesús. Aquel discípulo que es muy conocido, especialmente lo vemos con los errores de la vida de Pedro se ven como con mayor resaltación, salen más a la luz en el Evangelio según San Marcos. Ustedes pueden ver allí con lujo de detalles los errores y las fallas de Pedro. Y es tan increíble ver cómo Pedro fue pastoreado por el mismo Jesús y fue llevado con cuidado, fue alimentado por Jesús, fue cuidado por Jesús, fue restaurado por Jesús, fue literalmente rescatado de las aguas, de ser hundido en una tormenta. ¿Recuerdan esa historia? Cuando Jesús fue el único que caminó en el agua, así como Jesús, y le dijo: Señor, si es que eres tú, haz que yo venga caminando. Y cuando faltó su fe, cuando se asustó, ¿qué sucedió? Allí estuvo Jesús rescatándole, levantándole. Esa es la historia, y tantos de nosotros nos sentimos identificados con Pedro, porque Pedro era una persona muy similar a nosotros, con muchos errores, con mucha tendencia quizá a caer a dificultad. Pero lo maravilloso de Pedro no es la vida perfecta de Pedro. Lo increíble de Pedro es el Salvador de Pedro. Aquel Dios, aquel Salvador que siempre estuvo allí para restaurarle. Y aún más, recordamos esa historia maravillosa registrada en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Al final, cuando quizá una de las partes más dolorosas de la vida de Pedro es cuando, ¿por qué conocemos tanto a Pedro? Porque Pedro negó
a Jesús en el momento de la cruz, en el momento en que él estaba siendo juzgado. Pedro niega a Jesús. Y qué cosa más triste de negar al Salvador, decir que no le conocía, que no, y tanto al punto que salió a relucir lo que había en su corazón. Y Pedro, entonces el día domingo, el día de resurrección, entonces llega el Señor Jesús y llama a Pedro. Y Pedro no lo piensa dos veces, corre al Salvador. Y Jesús tiene un pequeño diálogo con él, una discusión con él, un pequeño ánimo para él. Porque imagínense, yo no sé cómo se hubiesen sentido ustedes, yo no hubiese corrido a Jesús. Dice, la historia nos cuenta que él saltó del bote donde estaba pescando y salió, y dice que salió hasta con lo que estaba puesto, ¿no? Su ropa dejando atrás, salió corriendo nadando a ver al Salvador. Y el Señor Jesús tenía un mandato para él: apacienta mis corderos. Le hacía una sola pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces se lo dijo. Y el Señor Jesús: sí, tú sabes que te amo. Entonces, apacienta mis corderos. Y entonces, este es el Pedro que ahora nos dice a nosotros: apacienta a mis corderos. Pastorea al rebaño. Y lo dice a los líderes de la iglesia. Y entonces, al decirlo Pedro nos está, pero hay algo que es interesante aquí en el detalle al hablar de cuando la posición de donde están diciendo Pedro estas cosas. Dice en el versículo 1: le ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Les está hablando desde el sufrimiento, les está hablando desde la persecución, les está hablando del aislamiento, del oprobio, de la vergüenza que ha sido servir a Cristo. Les está hablando, Él les dice: yo soy anciano y testigo de los padecimientos de Cristo. Y testigo, ¿cómo? No como un apóstol, no como un discípulo perfecto, no como un discípulo ideal, sino que yo fui testigo de los padecimientos de Cristo y le fallé. Y miren, ahora Pedro no nos habla a nosotros desde una postura de perfección. No nos está hablando literalmente de una trinchera de batalla, de un lugar de sufrimiento, de un lugar difícil. Y entonces no está hablándoles al resto de líderes con una actitud humilde, con una actitud que quizá él, cuando lo vemos en los evangelios, es una actitud que no demuestra, no es una actitud de humildad, sino más bien una actitud de querer ganar poder, de querer ser visto, de querer demostrar, de una autoconfianza, una confianza. Aunque todos estos te nieguen, yo no pongo las manos al fuego por ninguno de estos, pero yo no te he de negar. Y entonces en esa autoconfianza ahora vemos a Pedro totalmente diferente. Y Pedro dice: testigo de los padecimientos de Cristo. Y ni siquiera, ¿quién más que él, como un apóstol que caminó y vio y fue testigo de los padecimientos de Cristo y caminó con Jesús y estuvo con Jesús para decirle: a ver, mira, ponga atención quién es el que le está diciendo esto? Yo soy Pedro, o sea, me disculpan, yo estuve con el Salvador, ¿ok? Yo estuve en la gran cena, yo lo vi caminar, de hecho yo también caminé con él en el agua. O sea, a ver, soy la bendición de Dios en persona para ustedes. Totalmente diferente. ¿Qué les dice él aquí? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano con ellos. Estamos al mismo nivel, estamos igual, estamos a la par. Somos los mismos pecadores. Dios ha tenido la misma misericordia, Dios ha tenido la misma gracia, ricos, pobres, con mucho, con poco, de cualquier color, de cualquier nacionalidad, de cualquier idioma. Dios en su gracia nos ha rescatado y ha ecualizado a todos y nos tiene a todos y nos tiene a todos en su mismo rebaño. Todos somos esa única ovejita que fue descarriada y el Señor nos ha rescatado y nos pone en su rebaño. Yo al igual que todos. Y entonces
Ahora, quiero explicar algo interesante que se ve aquí en estos pocos versículos, que es importante rescatar, porque hoy en día en la iglesia, en los últimos años, ha resurgido mucho los títulos que se le dan a los pastores. Y son a veces títulos que un poquito agarramos una palabra por ahí y la pusimos de aquí, tenga. Mucho gusto, soy el apóstol, soy el profeta, soy el no sé qué, soy el no sé cuánto. Entonces, no estamos en oscuridad, la palabra de Dios nos da luz. Así que mira lo interesante de esto. La palabra que se está usando aquí en griego, al decir anciano, es la palabra presbuteroi en griego, que es nada más que simplemente decir anciano, o en español o en inglés se puede decir presbiterio, un presbítero, o a presbyter, creo que es en inglés. ¿Y qué es lo que deben hacer los presbíteros? Deben pastorear al rebaño. ¿Cómo deben hacerlo? Y ahí está otra palabra en griego que es poimano, que quiere decir pastorear o apacentar. ¿Ya? El presbítero apacienta. El anciano, presbítero solamente quiere decir anciano. ¿Ok? No nos confundamos. ¿Cuál es la labor del presbítero o del pastor o del anciano? Pastorear. Nada más. ¿Predecir el futuro? ¿No? Andar de casamentero juntando. El Señor me dijo que usted, muchacha soltera, tienen que juntarse con el amiguito de acá que está soltero, y el Señor los unió y yo los bendigo. Esa no es la labor del anciano ni del presbítero. El verbo allí es simplemente poimen, pastorear, y a menudo se traduce como sustantivo, que quiere decir pastor. Un anciano o un pastor debe pastorear, apacentar el rebaño. El anciano es un pastor. Y luego continúa diciendo que pastoreen al rebaño que está entre vosotros, ejerciendo supervisión, o también dice aquí cuidando de ella, que está en medio, cuidando de ella. Al decir aquí el versículo 2, si ustedes lo ven, esta palabra donde dice cuidando de ella, quiere decir supervisando o poniendo cuidado, o guardando, cuidando. Cuidando se está usando en español en velando, se puede decir también, que es una persona que está velando. En inglés podemos decir keeping watch over it. Que es en Perú, los hermanos peruanos, algún peruano aquí por si acaso, algunos no están aquí hoy día. En peruano, ¿cómo se dice nosotros decimos un watchman en inglés es alguien que cuida, es un guardián, ¿ya? Guardar de la ley de Dios. Y los hermanos peruanos, los amigos peruanos, cuando tradujeron esa palabra dijeron un guachimán. Entonces cuando tú vas a Perú y quieres decir quién es el guardia de seguridad, ahí está el guachimán, él es el cuidador. Ahí está el cuidador. Ya aprendieron algo, ¿ves? Aprendimos algo. Ahora, ese es literalmente el Señor está diciendo aquí que eso es lo que hace un pastor. Está velando, está cuidando, está keep watch, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Eso no es predecir el futuro, no es dar órdenes, no es estar de manager, no es de estar de gerente, no es de estar de cualquier otro modelo que nos podamos inventar o podamos traer de las empresas que tienen liderazgo muchas veces muy bueno y eficiente. Pero nosotros aquí en la iglesia, los líderes, estamos llamados a pastorear. ¿Cómo pastorea? Agarrando a la ovejita en sus hombros y llevándola, imitando al buen pastor, llevándole donde hay pastos verdes, suculentos, asegurándonos que nada le falta, asegurándonos que tenga todo. Entonces, todas estas figuras, esta figura que hemos estudiado, estamos estudiando todo este tiempo, finalmente culminan aquí en la realidad, en la práctica. Estamos viendo ahorita aquí en la iglesia. ¿Qué sucede cuando los líderes, los guachimanes, se duermen? ¿Qué sucede cuando el guardián se duerme? Si es que alguno de ustedes ha estado quizá en el Army o en algún ejército y le ha tocado el turno de la noche. Ese es uno de los turnos más
tediosos, más difíciles, más duros estar en el ejército en la noche, estar de turno en la noche. ¿Por qué? Estás con tu escopeta, con tu arma y tienes que estar listo para el enemigo. En cualquier momento pueden venir a atacar y la responsabilidad de todo el ejército está en tus manos, porque ellos están descansando, pero a ti te tocó el turno. Y si tú te quedas dormido, sufre todo el rebaño, sufre todo el escuadrón, sufre todo el pelotón. Mi papá era una persona muy seria, que tú le veías, decías, uy, siempre está bravo, siempre está enojado, pero era una persona muy agradable, siempre hacía bromas. Y una vez él estaba en un complejo, era un colegio muy grande en Ecuador, cristiano, y había un guachimán, había un guardián que estaba ahí. Y entonces este guardián estaba ahí, y era un hermano, una persona que andaba con su escopeta, ¿no? Entonces él en la noche, le había tocado el turno de la noche a él, y él estaba ahí con su escopeta. Y ustedes saben que nuestros países no siempre son los más seguros, en la carretera, en un lugar que se llama Santo Domingo. Saray va a saber dónde es eso. Y entonces él estaba ahí en una caseta esperando, cuidando de la seguridad de todos los estudiantes, cuidando la seguridad de todos los maestros, de toda la persona que vivía en ese complejo, y él estaba ahí a la entrada. Mi papá llegó de viaje muy de noche, creo que a las 11, 12, 1 de la mañana, llegó y tenía que esperar que el guardián le abriera la puerta, el portón. Entonces mi papá llegó y nadie abría la puerta. ¿Habrá salido el guardián? Fue a ver, no estaba. Pitó, ¿dónde está el guardián? Cuando se encuentra, el guardián estaba bien dormido, con la escopeta al lado. Y entonces mi papá era una persona muy bromista, agarró la escopeta, se la fue llevando y la puso en el baúl del carro, en la maletera, y se la llevó. Se le robó la escopeta al guardián. Y entonces al día siguiente el guardián estaba buscando. Y entonces fue a preguntar, si por ahí preguntaba con mucha cautela, por si acaso no saben quién llegaría anoche, tarde. No sé, se me ha perdido. Mi papá, cuando ya lo vio preguntando, se le acercó y le dijo, hermano, acá tengo tu escopeta, yo llegué. Dice, tienes que estar despierto, mira que toda la seguridad está en tus manos. Si tú te duermes, si es que no estás listo para cuidar de nosotros, tienes que estar pendiente. Dale la responsabilidad a la otra persona si es que no puedes. Y entonces, apacentar al rebaño, hay que keep watch, velar por el rebaño, cuidar del rebaño. Los líderes de la iglesia no se pueden dormir, porque los líderes de la iglesia, los hermanos del rebaño, están poniendo su confianza en el líder. Si el líder se duerme, si el pastor está dormido, si el pastor se descuida, si el pastor viene el lobo, ¿y qué sucede? Sufren las ovejas. ¿Se dan cuenta por qué este mensaje es tan difícil y duro para nosotros? Tomarlo. Dios tenga misericordia de nosotros, Pastor Rodrigo. Amén. La palabra de Dios continúa diciendo, es espectacular, reitero, cómo el apóstol Pedro habla de este tipo de cosas de una manera tan humilde, siendo que él tenía toda la autoridad, para dictaminar, para mandar, para dar órdenes, para controlar. Él no hace nada de eso, sino que da parámetros y les dice, Dios ha sido nuestro pastor siempre. Jesús nos demostró cómo hacer esto. Por lo tanto, apacentemos. Ahora, la palabra aquí, cuando dice cuidad de ella, eso es algo interesante, porque se usa una tercera palabra que en griego es episcopos. ¿Les suena familiar? ¿Alguna vez han escuchado la conferencia episcopal o alguna cosa, o el episcopado, la iglesia episcopal, Episcopalian Church aquí en Estados Unidos? No es otra cosa que es el que cuida. Podemos intercambiar estas palabras. Es legítimo, de acuerdo a este texto, las tres cosas. Estamos viendo tres diferentes palabras: apacentar o pastorear. Los ancianos, la apacentar es los poimen. Los ancianos, los presbíteros.
y el otro es el episcopo o el obispo. Y las iglesias, al no ser nutridas por la palabra de Dios y al salir arrancando y decir, mira, obispo, ya no soy pastor, ahora subí de nivel, porque ya tengo 20 años en el ministerio y tienen que subirme la ofrenda y tienen que subirme tal cosa, ahora soy obispo. De aquí en adelante la iglesia me va a decir obispo. Entonces yo soy el obispo y ustedes pues no, estoy a otro nivel y voy a tener varios pastores a mi cargo, que yo estoy. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo triste de apartarnos de la palabra de Dios. Ahora, es muy diferente. Y hay iglesias, obviamente, que quizá entienden esto y es legítimo a veces, quizá no conocemos su corazón, simplemente queremos aprender de la palabra de Dios y ser fieles a Él de la mejor manera. Entonces, por lo tanto, es mi labor. Y es la labor de los pastores. Estoy rogando al Señor que me ayude a predicar esto con fidelidad. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Estas tres palabras son intercambiables. Los ancianos, los obispos. Por eso es que especialmente la palabra obispos, ancianos, en el libro de Timoteo, en el libro de Tito, se describen especialmente qué calificaciones o qué requisitos debe tener un anciano. Se describen específicamente solo anciano. No se describen calificaciones o requisitos para ser obispo, ni para ser apóstol, ni para ser un presbítero, sino es para ser anciano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que estas tres palabras son intercambiables. Más bien se habla a diferencia, simplemente es las diferentes maneras en las que esta labor pastoral puede ser llevada a cabo, puede ser hecha. Amén. ¿Entiende? Pueden, con todo gusto después podemos recibir, estoy feliz de recibir preguntas, de responder a esto, quizá de una manera que si es que surge alguna pregunta o hay confusión respecto a este tema. Ahora, ¿cómo debe hacerse este pastoreo o cómo debe hacerse esta labor pastoral o este cuidado de la grey de Dios? Dice, ¿cómo voy a ministrar estas ovejas? En primer lugar nos dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. En primer lugar, velando por ella, cuidando por ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Miren, aquí se nos dan varias razones y al mismo tiempo al ponernos este tipo de cosas, se están hablando los peligros que puede tener un pastor o un líder de iglesia. ¿Qué peligros puede tener? Si ustedes ven ahí en el versículo 2, dice en primer lugar, cuidando de ella, ¿qué dice? No por fuerza. Es decir, se pastorea la grey de Dios, sino como voluntariamente, con deseo, con buena gana. Al decir no por fuerza, es decir que no es porque me toca, nace de un deseo de amor, nace de un deseo natural que Dios ha puesto en mi corazón por amor a las personas, no por fuerza. Ahora, todos los seres humanos, incluyendo los pastores, tenemos una tendencia a ser egoístas. Vamos a tener una tendencia a hacer las cosas por ganancia. Vamos a tener la tendencia pecaminosa, tal cual como otro ser humano. Pero Pedro nos pone aquí los principios y qué es el ideal de lo que debe haber en el corazón del líder de la iglesia. Y en primer lugar, ¿de quién es esta grey? Porque en última instancia, ¿de quién es esta grey? ¿De quién es el rebaño? Es de Jesús, es de Dios. Apacentad la grey ¿de quién? De Dios. Apacentad el rebaño de Dios. El rebaño no es nuestro. Por lo tanto,
La grey de Dios no es mi ministerio, mis ovejas, mi congregación, mis planes, mi agenda. Es de Él. El pastor no es dueño, el pastor es un mayordomo, el pastor es un encargado. El pastor es un subpastor. Los líderes de la iglesia somos subpastores que pastoreamos a la iglesia bajo el pastoreo de Jesús, el pastoreo de Dios. Entonces cuando tú, es muy, y ahora, ¿cómo se ve eso? Cuando tú estás sirviendo, cuando tú participas de la iglesia y tú estás sirviendo en alguna cosa y por alguna razón de pronto no ocupaste algo de liderazgo o algo no sucedió y dice, yo serví ahí al pastor y no me dijo nada, no me dijo ni gracias. Por alguna razón somos seres humanos, se nos pasó decirte gracias o se nos pasó ponerte en el puesto que tú pensaste que tenías que tener. Yo hice y a mí ni me dijeron. En última instancia, ¿para quién lo estabas haciendo? ¿Lo estabas haciendo para el pastor o lo estabas haciendo para el Señor? ¿Ves la diferencia? ¿Ves cómo todos estos principios nos ponen en orden aquí en la iglesia? Ahora, se pastorea con disposición, no por ganancia deshonesta. Pedro dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El líder verdadero no está en esto por lo que recibe. Ahora, ¿de dónde sale que los pastores deben ser bendecidos por su congregación, recibir algo de remuneración, algún salario, alguna ofrenda, algún reconocimiento económico? ¿De dónde viene eso? Hay varios lugares en la Biblia específicamente, hay varios entre los que se me vienen a la mente en este momento. Se habla, el apóstol Pablo usa extensivamente en el libro de Corintios acerca de bendecir, de que el pastor es digno de su salario, es digno de su paga. Y aparte de eso se dice el buey que trabaja, el buey que trilla, no le pongan bozal, sino que debe alimentarse también. Ahora, mira, ¿qué ocurre ahora? Dice el versículo, no teniendo señorío, versículo 3, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Últimamente he escuchado una frase que me ha parecido bastante buena y me ha ayudado a tener cuidado, y es el hecho de que se lidera de que hay una diferencia muy delgada entre el liderazgo y la manipulación. Ninguno de nosotros quiere ser manipulado, quiere ser obligado o forzado, porque eso es muy triste, uno se siente horrible ser manipulado. Pero es muy diferente cuando yo te digo, mira, aquí la palabra de Dios te dice y aquí está la autoridad para lo que te estoy diciendo y lo que te estoy animando. Por ejemplo, cuando yo le digo a un creyente, debes bautizarte, y le muestro en el libro de Hechos, así el ejemplo de Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Esa es la palabra de Dios que te está diciendo. La autoridad no es algo que se me ocurrió a mí. Estamos animándote de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate. Ahora, es muy diferente si es que yo empiezo a poner otro incentivo, tratando de manipular, de forzar, y eso lamentablemente el corazón del ser humano, cuando hay una oportunidad de poder, ahí se revela el corazón que hay en la persona. El poder no corrompe, el poder simplemente revela lo que ya hay en el corazón de la persona. Y entonces en ese corazón está esa línea delgada entre manipular y el liderazgo. El liderazgo guía, el liderazgo dice por aquí es, vamos. Y en el caso de un pastor, el pastor te va a animar a que perseveres en la fe, a que perseveres en las cosas del Señor, a que lo sigas a Él. Que no sigas al pastor, sino que sigas a Jesucristo. Se lidera con el ejemplo. Cristo asimismo no nos vino a imponer con autoridad. Cristo se apareció a nosotros y nos decía, yo estoy entre vosotros como alguien que sirve, como uno que sirve. Él nos dio el ejemplo qué increíble de ver a Jesús justo antes de ser sacrificado, de ser muerto, de ser aprisionado, lava
los pies a sus discípulos, les demuestra la verdadera humildad. La labor de un esclavo la hace Él. Y esa labor de humildad es la que Él nos demostró. Vivió entre nosotros, caminó entre nosotros, lideró con ternura, pero al mismo tiempo con firmeza. Y más de una vez lo hemos dicho en estas semanas que hemos tratado hablando del buen pastor. No podemos confundir el buen pastor, la figura del pastor, como una persona, como un hombre que muy gentilmente, con mucha ternura siempre. A veces hay momentos en los que tiene que usarse la firmeza, y Jesús lo hizo un par de veces, algunas veces. Así también como pastor, y de hecho todo creyente en posición de influencia debe servir con humildad, no por control. Debe ponerse a sí mismo como ejemplo. Ahora, hermanos, ahora que se nos ha demostrado cuál es el corazón de pastorear, de qué modo debes tú ver al pastor. Ahora el versículo 4 nos dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mira, hay una meta que el Señor, hay una recompensa que nos da el Señor. Y esa recompensa está puesta para todos los creyentes. Pero este texto nos habla de una manera que quizá yo no me había fijado, pero es una promesa. Y es una promesa especial para los líderes, para los ancianos, para los pastores. Y no se describe qué es, no se describe cómo es, ni de qué se trata. Simplemente dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Simplemente se está diciendo que esta corona está disponible aunque está disponible para todos los creyentes. Una recompensa, no tenemos idea qué es, pero solamente sabemos de que las cosas en la vida venidera simplemente serán mucho más allá de lo que jamás nos imaginamos, mucho mejor. Y esta recompensa, aquí está, es nuestra motivación última. No es el reconocimiento humano, no es la vida de Cristo, no es el reconocimiento humano, sino que en la venida de Cristo sabremos que a la final esa recompensa que estábamos esperando, esta es la motivación que debe haber en el corazón del pastor. Jesús es el príncipe de los pastores y Él ve nuestro esfuerzo oculto. Él conoce las lágrimas que hemos vivido. Más de alguna vez, creo que muchos de ustedes, los que han servido, los que han ido a ayudar a alguien, nadie conoce el esfuerzo que ustedes han hecho. Nadie conoce a veces las lágrimas que involucró traer a alguien a la iglesia a veces. Nadie conoce las altas horas de la noche que a veces algún líder ha llegado a la casa que no pudo decir buenas noches a sus hijos. Horas quizá de familia que fueron sacrificadas, horas de diversión, horas de relax. Pero qué maravilla, qué satisfacción es saber que hay una recompensa que ha de venir. Ahora, el Señor en su misericordia de vez en cuando nos permite ver ciertos frutos del esfuerzo cristiano. Amén. Y ese esfuerzo es maravilloso. Es cuando alguien le dice sí al Señor. Es cuando alguien le dice sí a esos pasos pequeños de obediencia, cuando alguien le dice sí al llamado a creer en Jesús como su Salvador, el llamado a seguir tomando pasos de obediencia, a casarse, a bautizarse, a servir. Cuando hay esa disposición, uno se alegra y no lo hace y no lo ve uno como victorias propias, sino que son fruto del Espíritu de Dios que pone esto en nosotros. Mira, a diferencia de las coronas de este mundo, el Señor nos da una corona incorruptible. Y es el único cometido que nos pide el Señor. Ese cometido que se lo dijo a Pedro alguna vez, a este Pedro que cometía muchos errores, a este Pedro
que enfrente del mismo Jesús estaba dudando, estaba pecando, el Señor nos dice a nosotros: apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, apacienta al rebaño. Ese es el corazón que debe haber en la persona que está al frente de nuestro Señor, de la grey de nuestro Señor Jesús. Él dice ser, Pedro aquí dice ser que es el primero, el testigo de los sufrimientos de Cristo, y es el participante de esa gloria que ha de ser revelada. Y vemos esa tensión que se ve en el primer versículo y en el cuarto versículo. Esa tensión entre los sufrimientos y la gloria, entre el ser testigo de los padecimientos de Cristo y al mismo tiempo esa gloria que ha de ser revelada. Romanos 8:18 dice que los sufrimientos de este tiempo, del tiempo presente, no son comparables con la gloria que ha de ser revelada. ¿Saben? ¿Por qué más allá que una corona física, más allá que cualquier cosa, hay algo maravilloso que nosotros alguna vez escucharemos? Y es las palabras que el libro de Isaías nos dice y al mismo tiempo las escuchó Jesús cuando Él fue bautizado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es decir, estoy complacido, estoy feliz porque este Hijo ha hecho mi voluntad, ha cumplido. ¿Saben? Hay una frase que yo la puse en el boletín de nuestra iglesia esta mañana que dice que es tomada del autor del Señor de los Anillos. Lo dice J.R. Tolkien. Dice: la alabanza del que es digno de alabanza supera toda recompensa. La alabanza del que es digno de alabanza supera toda recompensa. The praise from the praiseworthy is beyond all rewards. Quiere decir que no va a haber cosa más dulce, más maravillosa, más feliz para los líderes que escuchar que de parte del Señor Jesús, el pastor de los pastores, escuchar: bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y saben, solamente Jesús puede darnos esa recompensa, porque Él es el que verdaderamente llevó un ministerio fiel. Él es el único que realmente nos demostró, es el único pastor de pastores, es el único pastor que llevó un ministerio pastoral fiel y lo pagó con su propia vida. Él fue el pastor que puso su vida por sus ovejas y que tuvo el poder también para volver a tomar su vida. Él en la cruz del Calvario estaba pagando el precio por nuestra imperfección. Cuando tú veas quizá un líder que te haya fallado, cuando veas que una iglesia quizá fue en la dirección opuesta a lo que dice la palabra de Dios, o de una manera difícil, una manera que tú pensabas que está opuesto a la palabra de Dios, confía en Jesús, el buen pastor, porque en última instancia Él es el príncipe de los pastores. Él es quien pagó el precio, y su perfección, su verdadero pastoreo está por encima de todos los pastores humanos. Así que no veas a tu pastor, no mires a tus líderes, mira a Jesús, el buen pastor. Mira, quiero dar esta palabra de ánimo a través, si ustedes tienen esto en el inserto de sus boletines. Y es una oración maravillosa que nos va a hablar a todos, pero especialmente quiero que hable a los líderes de nuestra iglesia. Y es una oración que se llama el Valle de la Visión. Es tomada de un libro, y lo que nos está diciendo aquí es simplemente que en el valle del sufrimiento, así como está hablando aquí Pedro del testigo de los padecimientos de Cristo, en el valle, cuando estamos en el valle de sombra de muerte, podemos observar, podemos ver claramente, Dios nos da una visión claramente del Salvador, del buen pastor. Y lee así, es una oración: Señor alto y santo, manso y humilde, me has traído al valle de la visión, donde habito en las profundidades, pero te veo en las alturas. Rodeado por las montañas de pecado, contemplo tu gloria. Que aprenda por estas paradojas que el camino hacia abajo es el camino hacia arriba, que el ser alto
que el ser humilde es ser alto, que el corazón quebrantado es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el espíritu que se regocija, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo, que llevar la cruz es llevar la corona, que dar es recibir. El valle es el lugar de la visión. Recuerda que esto es una oración. Dile al Señor: Señor, durante el día se pueden ver las estrellas desde los pozos más profundos, y cuanto más profundos son los pozos, más brillantes brillan las estrellas. Que yo encuentre tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu alegría en mi dolor, tu gracia en mi pecado, tu riqueza en mi pobreza y tu gloria en mi valle. Oremos. Querido Señor, Padre, permite que estas palabras maravillosas de esta oración tan bella pueda ser una realidad en nuestras vidas. Señor, te quiero pedir por alguien que en este momento quizá esté en el valle, especialmente por algún líder que sienta que está en el valle. Señor, dale una vista, una visión clara de Jesús, el pastor de pastores, el príncipe de pastores. Señor, bendice a cada líder aquí, Señor, y bendícenos a todos como iglesia. Pastoréanos, Señor, como solamente tú lo puedes hacer. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.